Hola. Hola. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por venir y muchas gracias a nuestros invitados para iniciar esta lectura masiva por Twitter, pública y comentada, que ha generado tanta repercusión y tanto hábito de lectura a partir de los textos anteriores. Arrancamos con Dante, luego con luego con El Quijote, luego con Boccaccio, y bueno, y ahora cerramos la lectura de este año, hasta ahora por lo menos, a menos que a Pablo Moret se le ocurra una nueva iniciativa que siempre las tiene ahí pendientes, bueno, con la lectura de la Eneida. Yo solamente les quiero agradecer a ustedes y a los asistentes en nombre de la Biblioteca Nacional, de la Dirección de Cultura, y les doy la palabra a nuestros invitados. Sí, antes voy a hacer una breve presentación. Silvina Giaganti, esto es según sus palabras, nació en Avellaneda en 1976, estudió filosofía en la UBA y se recibió, no es un dato menor, es docente, escribe en cualquier lado, vive con Poxy, su perra mestiza de 14 años, en Montserrat. Tarda en apagarse es su primer libro y fue publicado por la editorial Caleta Olivia. Hernán Martiñone, aquí a mi lado, es profesor, licenciado y doctor en letras, con orientación en lenguas clásicas por la Universidad de Buenos Aires, fue becario de la UBA y del CONICET, realizó su tesis doctoral sobre la tragedia Hipólito de Eurípides, dicta clases de griego clásico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de latín en los colegios preuniversitarios ILSE y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ha brindado conferencias y cursos sobre la relación entre el mundo clásico y la historieta. Y por último, Pablo Williams, a mi izquierda, es traductor de Dante y de literatura italiana y francesa, y es ensayista especializado en la tradición clásica y actualmente en la obra de Aby Warburg. Bueno, no les voy a agregar nada más, ellos tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer esta mesa, en presentación de este nuevo ciclo de estos breves comentarios de Peter, que tanto trabajo dan. Yo ya me cumplí bastante con Dante, tal vez tengo que meditar esta noche si empiezo mañana con Eneida. Bueno, hace muchos años que la estudio de Eneida, creo que es el más grande de todos los poetas, Virgilio. Acordamos aquí con quienes me acompañan que yo voy a exponer un tema breve, 20 minutos, 25 minutos, y luego exponen aquí los colegas y conversaremos sobre la Eneida, este libro de tanta proyección en toda una cultura, digamos, antigua, medieval, moderna, etc. Yo, digamos, dentro del vasto mundo de la Eneida, he preferido elegir un punto breve, pero muy significativo, referido al final, al cierre de la obra, que es la imagen del velamiento de los dioses. O sea, tenemos en la Eneida una serie de epifanías de dioses. La epifanía es un tópico tomado por Virgilio, por cierto, de Homero, de la literatura griega. La epifanía de los dioses es una experiencia de la forma divina del mundo griego, no es una experiencia de la religión latina. Y Virgilio trabaja mucho a lo largo de toda la obra, las diversas formas de las epifanías divinas, el terror religioso o el terror absoluto que puede producir, como Mercurio ante Eneas, la pérdida o la huida del dios en el momento que aparece
en esa magnífica primera epifanía de la diosa Venus en el libro primero, ¿no? Ven que su patuitea, o sea, la diosa se manifiesta al caminar, que es su madre, la madre Venus, y huye, desaparece, ha aparecido, digamos, con el velo, digamos, el disfraz, vestida de una cazadora, una ninfa de Diana. Y entonces vienen los reproches de crueldad que le encara, digamos, enrostra, perdón, Eneas a su madre, porque siempre desaparece, ¿no? Es una divinidad que no puede estar muy cerca del hombre. Yo me voy a referir a dos momentos en que los dioses se velan. O sea, en un momento hay una epifanía y un velado de un dios, el dios Tiberinus, el dios Tíber. Y el otro, por el cual voy a comenzar, es el velamiento de Iuturna, que es una humana, que ha sido una ninfa, transformada en ninfa y divinizada. Ahora explicaré por qué. Que es la hermana de Turnus, es el antagonista, gran antagonista de Eneas. Este tema yo lo quiero enmarcar en la discusión que ustedes conocerán ya desde los años 60, que digamos, ocupa a los virginianistas en general, es el tema de las dos voces de la ley, de la confrontación entre una voz pública, la voz estatal, la voz del destino, la voz de Júpiter omnisciente, la voz que celebra el triunfo de Augusto en una Roma que ahora es eterna, sin límites en tiempo y en el espacio, y que está un poco finalmente en su culminación en la paz augustea, después de Actium, está como fuera de la historia, en la gran fantasmagoría de Virgilio, ¿no? O sea que cesa la historia de algún modo, en un retorno a la Edad de Oro, en esta pacificación universal. A esa voz contrasta con esa voz una segunda, que es la voz de los vencidos, ¿no? Esto ya lo planteó, primero en plantearlo fue Adam Parlin en Estados Unidos, y después, bueno, se formaron como dos escuelas, una que se la llama la escuela de Harvard, una que destaca Michael Putnam, pero y está el gran libro de Johnson, ¿no? Visible Darkness, y esta es la escuela de voz pesimista, la voz de los vencidos, la voz de Dido, de Turnus, de los jóvenes muertos, como Camila, como Lausus, como Palante, etc. Estos jóvenes que parecen dar una vida sacrificial por el destino de Roma, aunque yo creo que no es, Virgilio no es hegeliano, pero se habla así de estos sacrificios de estos vencidos, y en parte Eneas, porque Eneas es el primer vencido, ¿no? Pero está reparte su figura entre estas dos voces, ¿no? Y la gran vencida, que es Dido, ¿no? Que es una figura política, es una tragedia política de grandes dimensiones. Bueno, lo que yo quiero presentar en este breve comentario a estos dos pasajes que vamos a ver es la posibilidad de confrontar a la voz del destino, a la voz jupiterina, romana, universal, no tanto una voz del vencido, sino la naturaleza como instancia, digamos, de algún modo como opuesta a la historia, ¿no? Y bueno, esto es un poquito arcano, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito mejor. El primer pasaje que quiero comentar es del grandioso final, la muerte de Turnus. Ustedes saben que, bueno, Turnus es el rey de los rútulos, que digamos, dirige la coalición de los itálicos contra estos invasores troyanos,
Y bueno, en el duelo final muere bajo la mano de Eneas, que no lo perdona porque él cae arrodillado por un lanzazo de Eneas en el último momento. En ese duelo han decidido definir al vencedor, este duelo singular. Eneas cae bajo un lanzazo y le pide a Eneas que le perdone la vida, pero no por sí, sino por su padre. ¿No es el tema también de Héctor y Príamo que ahí juegan? Incluso Turnus le recuerda al propio padre a Eneas, y Eneas vacila, está por perdonarlo, está por cumplir lo que le ha dicho Anquises, parcere subiectis, ¿no? O sea, perdonar a los sometidos. Y de pronto ve en el nombre de este héroe itálico el Baltius, o sea, la Itali de Palante, que es el hijo de Bandro, de los arcas de donde va a ser Roma, que es su aliado y que ha sido matado de un modo brutal y también impiadoso por el propio Turnus. Entonces ahí lo vence la pietas por este joven Palante, la necesidad de cumplir la venganza, y termina la obra con Eneas apuñalando, digamos, clavando su espada, y el alma de Turno que fue indignata, ¿no? O sea, ha perdido sus dignitas en las sombras, ¿no? Termina con la palabra sombras. Ahora, en este último libro, el libro 12, un libro extraordinario, ¿no? Como todos los de la Eneida, pero es uno de los grandes libros de la Eneida, una figura muy importante es la inventada por Virgilio, es la hermana de Turnus, que es Dioturna. Dioturna es una fuente sagrada que hay todavía, está ahí, hay un monumento, los restos de un monumento del foro romano, el Lacus Dioturna. Era una ninfa, una divinidad de las aguas del Lacio, bastante de cierta importancia, y Virgilio la transforma en un extraordinario personaje. Es como una amazona. Nos cuenta la historia. Ella ha sido violada por Júpiter y es una ninfa, y pagándole esta agresión le concede Júpiter la eternidad, o sea, la convierte en una divinidad, ¿no? A una mortal, ¿no? Entonces ella ayuda a su hermano contra Eneas con varias estratagemas durante todo esta sucesión así tan potente de imágenes de lucha del último libro, y hasta que finalmente después de producirse en el plano de los dioses la conciliación entre Júpiter, que promueve, digamos, a los troyanos y el futuro de Roma, y Juno, que es la enemiga de Roma, la enemiga de Cartago, la enemiga de Troya, y que quiere destruirlos. Juno acepta acabar con su ira contra Eneas, y se produce esta conciliación. Entonces, una conciliación que no se produce en el plano humano, porque este libro termina con la muerte de Turnus por manos de Eneas. No hay una conciliación como en la Ilíada, ¿no? Entre Príamo y Aquiles. Es uno de los pocos textos antiguos que termina de este modo tan dramático, pero en el plano humano. Y por otro lado, tenemos en realidad ya una prolepsis, una anticipación de una conciliación en la historia, que va a ser la conciliación de Octaviano, ¿no? Que se presenta como el Augusto que concilia, digamos, Italia con Roma, y los contrastes de la guerra civil, ese siglo de guerras civiles romanas. De modo que la obra se cierra con un acto de violencia y de ira y de furor, porque estas son las palabras que utiliza
Virgilio, Eneas es poseído por el furor y la ira al reconocer el Baltius y lo mata en una escena tremenda a Turnus, pero se ha producido sí, ya la conciliación entre estos dioses que han acordado la unión de troyanos y itálicos en una nueva entidad que es de la que va a salir Roma. Bueno, entonces para terminar de una vez con este conflicto, en el medio de estas batallas así épicas que se producen en el Lacio en torno a la ciudad del rey latino, de los Laurentes, Júpiter decide frenar a esta Ioturna, que es la defensora, que la ayuda hasta el último minuto a su hermano. Entonces, nos dice Virgilio, en una imagen realmente muy impresionante, que en el trono de Júpiter hay dos, dice, Dira. Dira es, generalmente se las identifica con la furia, o con las erimnis de las griegas. Aparecen, digamos, este trío, Alecto, Megera y Tisífone, que aparecen en Virgilio. Aquí son hijas de la noche, y aparecen, bueno, hay unos estudios muy interesantes sobre estas figuras en los vasos griegos, etruscos, perdón, en sur de Italia. Es muy probable que las haya tomado de ahí, pero lo que es absolutamente virgiliano y original y realmente inquietante es que estas Dirae cuidan el trono olímpico, digamos, de Júpiter, ¿no? Algunos piensan que una de ellas es la que envía, lanza como si fuera una arma contra Ioturna para frenarla. Es posible que sea Alecto, que es la furia o la ira que suscita con una divinidad infernal Juno para, digamos, para armar, digamos, la guerra contra Eneas en el Lacio. Entonces esta Dira cruza el espacio con una flecha velocísima y se transforma en un búho, en una lechuza que dice Virgilio que habita digamos, en las tumbas y en las ruinas, una imagen muy impresionante de las ruinas en el final de este libro, y revolotea en torno a Turnus, lo enloquece y lo debilita totalmente, ¿no? O sea que el héroe que es fogoso y que está poseído por el furor y siempre representado con las imágenes del fuego, aquí antes de serlo por Eneas, es abatido por Júpiter, o sea, por el máximo de los de Júpiter, los máximos, que lo es también este Júpiter de la Eneida, es abatido y entonces Ioturna, que lo está acompañando al hermano, le ha dado una espada, ha perdido su espada frente a Eneas y le repone con su espada original. Digamos, se puso una agnorisis, reconoce a la Dira, a la furia enviada por el máximo de los dioses. Entonces ahí hay una extraordinaria parlamento, que es un lamento de esta diosa, de esta ninfa diosa, un lamento por su hermano y un lamento por sí misma, porque lo que dice ella es que, bueno, no puedo acompañar, lo voy a leer estos pasajes, no puedo acompañar a mi hermano a los males, a las sombras, y mi dolor será inmortal, ¿no? Entonces aquí Virgilio inventa esta extraordinaria concepto de un dolor inmortal, ¿no? De un dolor divino y por tanto infinito, ¿no? Algunos piensan que aquí está Virgilio
digamos, recogiendo sobre todo las críticas de los epicúreos, en particular de uno que pudo haber sido su maestro en Nápoles, Filodemo de Gadara, del cual se conservaron ahora unos fragmentos que aparecen en estos papiros y se han estudiado hace muy poco tiempo. Y en su tratado sobre la piedad de Pietate, de Eusebeias, hay una condena epicúrea contra esta desmesura de atribuir a los dioses pasiones, no solo la pasión de la ira, que conocemos, por cierto, por Homero, etc., que ya escandalizaba a Genófanes, bueno, y a muchos griegos, sino la pasión del dolor, ¿no? La pasión del dolor es muy interesante, porque eso está en uno de los fragmentos de Filodemo, y un tema de también se hace eco Longino, su genial tratado de lo sublime, ¿no? Entonces acá se da esta paradoja de una divinidad con un dolor eterno, ¿no? Entonces termina este gran luctus, esta ceremonia de las lágrimas, con la imagen, que es la que yo quiero subrayar, de esta diosa que se sumerge en las aguas. En las aguas, unos versos más arriba, uno la ha presentado como una ninfa de las fuentes sonoras, ¿no? Perdón, de los ríos sonoros, y la última imagen que queda aquí es la de esta fuente que, digamos, que llora por la eternidad, digamos, de Roma y del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esta imagen, esta invención extraordinaria de esta figura, que es de las tantas invenciones, los plasmas, como decían los retóricos griegos, o sea, cuando aquí se puede inventar, ¿no? En la literatura del siglo I se puede inventar tanto, por cierto, inventar a partir de elementos que son tradicionales, pero aquí esta invención de un dolor infinito, de un dolor inmortal, y combinado con este retorno a la naturaleza, que es lo que yo quiero subrayar. Voy a leer unos versos del lamento. Dice, cuando reconoció Iuturna el chillido de la vida, ¿no? Y las alas, se desgarra en el rostro y el pecho. Bueno, es el gesto del luctus, ¿no? Del dolor por los muertos. Es decir, es un dolor por el hermano que va a morir, ¿no? Dice, ¿en qué te puede...? Entonces viene este monólogo muy bien remarca Marchiesi. Es un pasaje completamente atípico en la épica, porque es un lamento que no oye nadie, es un monólogo absoluto, ¿no? Es un lamento que no lo oyen ni los dioses, no lo oye su hermano, no lo oye nadie, y que digamos, no interactúa, no provoca una acción. Es un puro lamento, es un puro consumirse de la acción en el final porque acá pocos versos más termina la obra, o sea que, digamos, retirada ella del campo, ya entonces puede morir en turno. Y dice, ¿en qué puede ayudarte tu hermana? ¿O qué me queda a mí dura? ¿Con qué arte demoraré la luz, la existencia para ti, ¿no? Me puedo oponer a semejante, dice monstruo, ¿no? Semejante prodigio. Ya abandono las líneas y pájaros obsquena, ¿no? Es intraducible, ¿no? De mal agüero, terribles, no me aterrete mi mente. Yo estoy aterrorizada, no hace falta que me aterroricéis. Reconozco los latigazos de las alas y el sonido letal, y no me engañan las órdenes soberbias del magnánimo Júpiter. Dice, con esto me paga la virginidad. Entonces acá le reclama Júpiter el haberla hecho inmortal, ¿no? Quo vitam dedit a eterna, ¿para qué me dio una vida eterna? Fíjense, no lo saca de contexto esto, y digamos,
lo puede transponer a los temas de la filosofía antigua, y realmente es absolutamente inquietante esto, ¿no? ¿Para qué me dio una vida eterna? ¿Por qué se me ha quitado la condición de la muerte, ¿no? Cur mortis ademptas condigio, podría terminar tantos dolores ahora ciertamente y acompañar a mi hermano hacia las sombras. Inmortalis ego, o sea, yo inmortal, algo será para mí dulce, hermano mío sin ti, o qué tierra se abrirá tan profundamente para hacerme llegar a los profundos males, ¿no? Y al terminar estas palabras, se cubrió con su velo glauco, de color azulado, verde, multa gemens, o sea, gimiendo infinitamente, ¿no? Como una fuente, et se fluvia dea condit alto. Y la divinidad se esconde, ¿no? Se ocultó en la profundidad de las aguas, ¿no? Bueno, tengo 10 minutos más. Quiero pasar ahora a precisamente a partir de este verso, ¿no?, que termina multa gemens et se fluvio dea condit alto, a el libro octavo, al comienzo del libro octavo. La situación es esta: Eneas ya ha llegado a la boca del Tíber, se ha llegado a Lacio, a Italia, pero se ha concitado contra él esta oposición de los dioses y de Juno, y estas diosas ínferas como Alecto, y digamos el rey latino con el que había pactado una unión, y sobre todo la figura de Turnus, que le disputa entonces la mano de la viña, la herencia de los Laurentes. Él tiene solo un puñado de troyanos que han resistido todos los dramas desde la caída de Troya y que han llegado a este lugar, y tiene que oponerse a toda Italia, ¿no? Tiene que combatir con toda Italia, está desesperado, y entonces se duerme a la noche, ya muy tarde, a la orilla del río Tíber, ¿no? Entonces ahí se le aparece entre los árboles una bellísima imagen, el dios se llama Tiberinus, que es el Tíber, y se le presenta y le habla en el sueño, ¿no? Es una de estas epifanías en el sueño, como también se aparecen muchas veces los muertos en la Eneida, como Héctor, Aquiles, etc., a Eneas. Y este sueño yo creo que lo podemos tener ya como un primer velo, porque esta aparición del Dios no lo turba, al contrario, es una imagen consoladora la que va a recibir, son palabras absolutamente consoladoras y de conciliación de este Dios Tiberinus. El Dios se le aparece también velado con un carvasus, con un lino, con una tela de lino. Este es un detalle interesante porque en esa época sabíamos que se cultivaba el lino en la zona en el Lacio, en torno al Tíber, o sea que el Dios ya se presenta en su paisaje. Vamos a ver que el Dios habla se define a sí mismo, en el discurso, como un río, simplemente como un río en el paisaje. El narrador, Virgilio, de la voz autorial, lo presenta como un dios en apariencia antropomórfico, en apariencia como solemos ver a los ríos en los museos, que en realidad toda esta iconografía del anciano recostado, ¿no?, que es tan conocida, es una iconografía tardía del siglo II, aunque deriva de algunos antecedentes helenísticos, pero estos dioses con figura puramente humana y como ancianos recostados y melancólicos, son un producto, digamos, del imperio ya de la época Flavia y luego de los antoninos, ¿no? Es una imagen que va a tener una gran proyección luego según Barbour, incluso hasta el almuerzo
el picnic de la hierba. Ahí digamos, las figuras de los ríos son el modelo de las figuras de estos burgueses que digamos, se entretienen bajo los árboles, ahí cerca de París. Le decía entonces que el narrador lo presenta como un anciano, como, o sea, hay una leve antropomorfismo, no marcado como suele ocurrir en Virgilio. Está cubierto además con una corona de juncos, o sea que está también de una manera entretejido el paisaje. Y luego el propio Eneas lo define cuando se despierta, lo saluda en un gran verso como Corniger expedum regnator aquarum, o sea, el rey Corniger, o sea que lleva cuernos, según una iconografía griega, arcaica y clásica, donde se ve mucho en ciertos vasos, donde el rey aparece, los dioses aparecen con estos cuernos taurinos, ¿no? Símbolo de potencia. Bueno, es decir, que son tres versiones distintas, y lo que yo quiero destacar es que el dios mismo se presenta solo como río, no como dios, ¿no? O como dios antropomórfico, ¿no? Y lo saluda, bueno, no lo voy a dar todo, dice, tú traes a Eterna, a Troya eterna, porque no va a morir, dice, y estos versos, ictibi carta domus, cartineos, penates, aquí está tu casa, ¿no? Esto que yo creo que es un punto muy importante. El uso de la palabra domus, o sea, la casa, ¿no? La casa, ¿qué significa para un romano? Para el Estado romano, la domus. Y yo creo que en Virgilio, además, esta domus es la casa material, ¿no? Es la casa material. Una imagen que podría encantar a Homero, por cierto. Esto es muy latino y me hace pensar también en que en la culminación de la historia, en la representación del escudo de Eneas, que termina este octavo, aparece a finales del libro octavo, con la representación del triunfo de Augusto. Este triunfo de Augusto está, digamos, lo preside Augusto, y tiene a sus espaldas el Palatino, ¿no? Que es el templo de Apolo Palatino, la domus de Apolo, que él ha construido, de este dios de la poesía, ¿no? O sea que la culminación de la historia siempre está referida a un monumento, ¿no? Como también cuando muere Neurialo y Niso, dice Virgilio, en uno de los 2 o 3 momentos en que él sale de la obra y habla a los personajes y les dice, mientras la casa de Eneas esté en el Palatino, perdón, junto al Capitolio, ¿no? La memoria de vosotros jamás va a desaparecer, ¿no? Bueno, y es probable que fíjense qué interesante que esta culminación de una épica en un triunfo y en un monumento material, también parece que se da en los anales de Ennio, ¿no? Que es uno de los modelos de Virgilio, poeta arcaico romano, que termina sus anales con el triunfo de Furius Nobilior contra los etolios en el siglo II a.C., que termina en un triunfo y la construcción del templo de Hércules Musarum, Hércules de las Musas, también un dios y unas diosas de la poesía. Bueno, ya terminó, dice, le dice el río, Dios río, no te aterrorices con las guerras, timbum omnis et ira conqueseredum. Ya han terminado todas las iras de los dioses, ¿no? Fíjense, este dios que confronta la ira de Juno y también vamos a ver la ira de Júpiter, ¿no? Porque la ira de Júpiter son estas diras que luego en el último canto va a mandar contra Turno y contra Iuturna, ¿no? Bueno, y le anuncia
varias cosas, lo aconseja ir a pedir ayuda a Evandro, y finalmente se autodefine: soy yo que en mi corriente, que me ves ahora, en mi corriente, me ves bordeando las orillas y cortando los fértiles sembrados. Caerulus, el azulado Tiber, caelo gratissimus amnis, el cielo más querido el río más querido por el cielo. Aquí está mi domus, mi magna domus. Es probable que se refiera a los atria tiberina que había cerca de Ostia, en la desembocadura, en el gran monumento de la desembocadura del río. Celsis caput Urbius exit, ¿no? Acá se discute ese sentido, que si fuente emana de las altas ciudades de Etruria, de los Apeninos, de donde viene el Tíber, o si se habla de más probable, de esa especie de depósitos de agua que imaginaban los antiguos, que proveían por debajo del cauce a los ríos. Entonces se despierta Eneas después de esta epifanía, hace una ofrenda del agua y le anuncia, digamos, la eterna celebración, este dios que es el dios es el río de Roma, del cual no hay muchos testimonios de cultos religiosos, ¿no? Y termina con esa imagen del Corniger Speridum Fluvius Regnator Aquarum, Corniger Speridum Fluvius Regnator Aquarum, o sea, el río cornígero que gobierna las aguas de Hesperia, o sea, de todo el occidente. Es un río imperial, un río con un destino imperial. Y el río, acá hay el punto que quiero señalar para terminar. Después de autopresentarse, Tibris dixit deinde lacus fluviose condit alto immapetens, ¿no? Nox aeneam sonuscura liquid. O sea, dijo y luego el río en su profundo lacus, en su profundo reservorio, se condit, el mismo término que utiliza para Iuturna, immapetens, ¿no? Buscando las profundidades, ¿no? O sea, lo que aquí yo quiero destacar es cómo Virgilio juega con esta epifanía, pero yo digo como atenuada, ¿no? No es una epifanía olímpica. Así también el río no, este es un río que no se atribuye un poder imperial, es Eneas el que se lo reconoce, no se presenta como el río de la Roma eterna, sino como simplemente un río que cruza un paisaje, y a esa epifanía atenuada que consuela y no asusta al héroe, culmina con esta sumergirse del dios, de esta figura que es casi indeterminada, porque casi antropomórfica, que se sumerge en sus propias aguas, ¿no? Aquí en este pasaje si lo contrastamos con es algo que nos da, digamos, una pista, una posibilidad de confrontarlos. Es esta especie de citas que se hacen entre, digamos, que el pasaje de Iuturna citaría a este anterior, ¿no? Con la imagen del velo y la imagen de esconderse del dios en sus propias aguas, ¿no? Pero mientras acá en el caso de Tiberinus tenemos una conciliación entre la divinidad y el paisaje, más bien la divinidad está como, y eso es muy romano, acá Virgilio, la divinidad está como escondida en el paisaje, o es el paisaje mismo en su potencia, en su número, no sé, en su potencia abstracta, ¿no? Pero la religión, ustedes saben que la religión latina no es una religión antropomórfica. En principio, bueno, luego viene el gran secretismo con el antropomorfismo y el mundo de las formas y los mitos, las genealogías de los griegos.
Bueno, aquí el Dios se oculta en el paisaje y es un consolador y es, digamos, un anunciador de conciliación, porque fíjense lo que él anuncia. Él no se opone a la ira de los dioses, pero dice, terminaron la ira de los dioses. En realidad no han terminado nada, porque de aquí hasta el último momento del libro 12 prosigue la ira de los dioses, la ira de Juno, sobre todo contra Eneas, pero también la ira de Júpiter, ¿no? que parece asimilarse a Juno, y al final cuando envía esta terrible divinidad, digamos, potencia infernal, pues la vida es una potencia infernal, y está, sin embargo, en este Olimpo divino, en este mundo divino, junto al Dios, ¿no? Eso nos recuerda un poco la figura de Hércules también en su combate contra Cacus, en este libro octavo, que va a ser narrado luego, esta especie de gigantomaquia. Hércules se contagia del furor, ¿no? Utiliza el término furor, ¿no? Es un término fundamental en Eneida que se le aplica a héroes estoicos como Hércules y al propio Eneas al final, porque es vencido al final. La escuela esta de Harvard insiste mucho en este patético final en que Eneas incumple el orden del padre de perdonar a los vencidos y aniquila a Turnus, ¿no? Bueno, yo quiero simplemente subrayar esto de la naturaleza como un espacio puro de la historia. Es un tópico que también en el libro 12, con esto termino, se presenta cuando tanto Turno como Eneas en sus combates violenta naturaleza, ¿no? Turno cuando incluso la naturaleza sacra, cuando descuaja una piedra que es un terminus, o sea que es una piedra que está consagrada, que es inamovible, que marca el límite, estos límites que ni él conoce y que también al final tampoco reconoce el propio Eneas. Él la levanta para digamos, lanzarla sobre Eneas, pero como está ya tan debilitado por las potencias negativas que se cede y pierde el envión. Y por otro lado, Eneas, en un pasaje poco posterior, lanza su lanza, digamos, la clava en un oleaster, en un olivo salvaje consagrado al dios Fauno, ¿no? Que también se lo toma como un acto de violación heroica contra la naturaleza, ¿no? Así que Virgilio, el poeta de la Bucol, el poeta de la Geórgica, ¿no? Es el poeta que confronta constantemente la historia y la naturaleza, ¿no? La felicidad del epicúrea, el campesino que vive en el campo, como dice, lejos de Roma, de los fasas romanas, ¿no? del poder romano. O sea que el gran poeta de Roma es también un poeta trágico que digamos, se hace eco de todos los conflictos de su tiempo, de los conflictos de la historia romana, una perspectiva que no es homérica, sino que es la de la tragedia griega, ¿no? Bueno, con esto termino, perdón si me he excedido, pero bueno, es un mundo infinito de Virgilio. Por ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo le agradezco a Pablo por haberme invitado a participar de esta mesa de presentación de la Eneida de Virgilio. Mucho no tengo para decir del libro porque no lo leí y justamente por eso tal vez estoy acá, porque no lo leí, quiero leerlo. Fui estudiante de filosofía muchísimos años. De los docentes y las docentes que más me acuerdo son de los y las docentes de griego y latín, que me transmitieron, además de muchísimo conocimiento y una lengua que, dado que no la practiqué, ya la olvidé, me transmitieron mesura, perfil bajo, humildad
y tenacidad. Seguramente no apliqué mucho de eso en mi vida, pero asumo que fueron de los docentes que más me infundieron eso. Tuve la fortuna de poder estudiar con Victoria Juliá y con Alfredo Fraschini, griego y latín respectivamente, dos personas de las que no me voy a olvidar nunca, con las que, por ejemplo, leí con muchísima intensidad y fiché con muchísima intensidad la Ilíada, la Odisea, a Lucrecio, y la verdad es que por alguna razón no leí la Eneida en ese momento en que fui estudiante, y siempre me quedó como un libro pendiente. La verdad es que las razones por las que la quiero leer son muy personales, muy subjetivas. Este año me tocó viajar a Italia, a la tierra de mi madre. Me costó muchísimos años llegar, como me costó muchísimos años llegar a ella, a mi madre. Y quedé sobrecogida por la observación de la estatua de la loba. Y la verdad es que me iba a llevar ese libro a Italia para leer, pero finalmente me terminé llevando otro libro que abordaba, que es El arte de amar de Ovidio, y opté por ese. Y después por algunos libros contemporáneos. Esos son los únicos motivos por los que quiero leer la Eneida antes de morirme. No quiero que sea un libro que me quede pendiente, y tiene que ver mucho con mi paso por filosofía y letra, y sobre todo, como decía antes, mi agradecimiento a mis docentes de griego y latín. Yo también estudié con Fraschini, que en este momento, además, ya que estábamos hablando del tema, está presentando un libro a esta misma hora por acá, no sé por dónde, en el Nacional de Buenos Aires, en exalumnos. Está presentando un libro justo, así que yo dije, ay, justo estaban acá. Pero sí, efectivamente, yo seguí esto también porque te encontrabas con esos profesores que te decías, pero esto no puede haber nada mejor que esto en el mundo. Y hay otras cosas buenas también. Pero es cierto que, o sea, me acuerdo la frase que decía de la Eneida, ¿no? En latín 1, eran como, wow, no puede ser tan malo. Por eso después Borges, claro, ¿no? Es decir, Borges, hay un texto que quizá está bueno también como para arrancar esta primera semana, es un texto muy cortito de Borges, es un prólogo que hizo a la Eneida, en unos textos en la biblioteca personal. ¿No? Y es perfecto el texto, ¿no? Es una lectura, o sea, en una hoja resume, digamos, todo lo importante, ¿no? De por qué